bienvenidos a un sector más de Brigada Médica Salavid. Y en esta oportunidad ustedes han visto un inicio en la característica con una música muy especial, porque en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante junto al médico psiquiatra, a nuestro doctor, ya prácticamente parte de nuestro equipo, el doctor Marcos Beizaga. Lo reitero, médico psiquiatra, para darles una información muy concreta de lo que es la moda que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo. La mayoría de la población o cierto grupo social gusta mucho de lo que es las películas de terror. ¿Y quién no ha visto una película de terror? ¿Y quién no tiene entre las películas favoritas una específicamente del género de suspenso, del género de terror? Y bueno, para poder darnos una visión más amplia de las películas de terror, si existe algún tipo de adicción, si existe algún tipo de padecimiento mental que pueda provocarnos este tipo de cine, o qué es, aquí está para aclararnos todas nuestras dudas nuestro médico psiquiatra, el doctor Marcos Beizaga. Muchas gracias nuevamente por esta entrevista, por este contacto, doctor, en este sector que prácticamente es uno de los más seguidos de nuestro querido programa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Claudia. Para mí, como siempre, un placer, y con este tema más que interesante, ¿no? Para hablar lo que es salud mental, también acerca de lo que vemos, de los medios de comunicación, y por qué no también del arte, que tiene mucho que ver con la salud mental, ¿no? Doctor, las películas de terror en sí, ¿quiénes las hacen? ¿Por qué las hacen? ¿Existe algún tipo de adicción a este tipo de cine? Bueno, siempre ha habido en el arte en general un subgénero acerca de lo macabro, de lo grotesco, ¿no? Es parte también, digamos, del morbo que tienen los seres humanos por la sangre, podríamos decir, por estas, lo que ya decía Sigmund Freud, las pulsaciones de muerte, ¿no? Es parte instintiva, digamos. Los seres humanos, por ende, son seres muy agresivos, ¿de acuerdo? Desde que el hombre ha sido, digamos, un hombre de las cavernas, siempre ha recurrido a la agresividad como método, no solamente de defensa, sino también para conseguir muchas cosas, ¿no? Y a lo largo de las pinturas rupestres, por ejemplo, se ve mucho de esto, de cómo el hombre cazaba, cómo el hombre, digamos, se defendía, las primeras luchas que han tenido. Y a partir de esto, de lo que es la cultura misma en sí, se ha dado este género, digamos, de la violencia. Ya cuando llega lo que es el cine y el séptimo arte, se ve este género del terror, ¿no? Como algo, digamos, que nos incentiva a ese morbo. Me voy, por ejemplo, en el Imperio Romano, por ejemplo, lo que era el Coliseo romano, ¿no? Como estas grandes luchas entre gladiadores, se veía esta exposición de sangre, lo que le dicen actualmente al Cite. Llenos prácticamente. Claro. Y para ver morir a los esclavos. Claro, y en vivo y directo, ¿no? O sea, y como leones, tigres. Exactamente. Y cómo, digamos, esa herencia, digamos, por este atractivo del morbo, llega hasta nuestros días, y esto es lo que se da en las películas de terror y de suspenso, etc. Lo que pasa es que estas películas nos generan un cierto grado de estrés, ¿no? Que es el miedo, que es una emoción muy básica. El miedo lo que genera en el cuerpo es unas sustancias que se llaman catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, que son secretadas por un órgano que se llama la glándula suprarrenal. Esto se da en todas las ocasiones que nos genera estrés, pero en algunas personas generalmente tienen una cierta apetencia por este tipo de sustancias que secreta nuestro propio cuerpo ante el estrés, y son los famosos adictos a la adrenalina. O sea, y no solo, digamos, a películas de terror o de suspenso, ¿no? Sino también a los deportes extremos, por ejemplo, otro tipo también de cine. Podemos hablar también de por ejemplo, el cine pornográfico también genera la misma, de diferente forma, ¿no? Pero esta excitación, este morbo. Incluso hay casos muy extremos que se llega ya a casos incluso criminales. Hay una subespecie, por ejemplo, de películas de terror que se llama el cine snuff. El cine snuff es justamente un tipo de películas donde se ven asesinatos realmente que son en vivo, ¿no? Verdaderos asesinatos,
o actos, digamos, que son muy parecidos, de crímenes sexuales o asesinatos verdaderos realmente, ¿no? Se dice que es un mito esto en el séptimo arte, en el cine, pero se ha visto una que otra cosa. Ahora, hay una delgada línea en lo que es también el morbo como tal de las personas y, digamos, el sentido ético, digamos, de lo que es una obra de arte, ¿no? Primero, no tiene que dañar a nadie siempre, y por sobre todas las cosas no nos tiene que dañar a nosotros. Entonces, mientras no daña a nadie y no nos daña a nosotros, todo, digamos, es permisible en ese sentido, ¿no? Hay películas que son aptas para todo público, otras que son aptas para mayores de 14 años y otras ya aptas para mayores de 18 o restringidas de antemano. ¿Y eso por qué? Porque la mente de los niños y de los adolescentes es como una esponja, vamos a ponerla así, ¿no? O sea, ellos absorben toda esta información y si, digamos, lo exponemos a un niño o a un adolescente a contenido violento o obsceno, va a perturbarle la mente a este pequeño, ¿no? Mucho más si es un niño y le mostramos una película de terror, lo podemos traumar a ese pobre niño porque él no sabe qué es, digamos, este sentido de la violencia o de la sangre o del gore que le dicen. Pero cuando uno es adolescente tiene mucha más, digamos... criterio. Tiene un criterio pero no formado, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener inclusive muchísimo más cuidado a lo que le estamos exponiendo. Muchas veces los papás, por ser modernos o por querer, digamos, tener algún tipo de educación moderna hacia los hijos, tratan temas, digamos, tabús muy abiertamente, ¿no? El tipo de lo que es la sexualidad, ni qué decir la violencia ya lo toman como algo parte normal. Pero muchas veces, y esto hemos hablado de lo que es los trastornos de personalidad, ¿no? Muchos niños tienen, digamos, una genética o tienen antecedentes familiares o una herencia genética que puede alterar su funcionamiento mental normal y tener problemas a la larga en cuanto a lo que es, digamos, los trastornos de personalidad. Muchos, digamos, asesinos en serie, por ejemplo, no han empezado, digamos, solamente con violencia hacia los seres humanos, sino, digamos, han reproducido las cosas que han visto y han empezado a hacer daño a animales primero, por ejemplo. Los típicos maltratadores de animales que se ve son potenciales criminales de seres humanos a la larga, ¿no? Últimamente en la cultura del cine se alaba mucho lo que es la violencia, lo que es ser, digamos, un gángster o lo que es ser un mafioso, por ejemplo. Y ahí vemos, digamos, como... Se los pone como héroes. Claro, se los pone como héroes o como antihéroes, como dicen, ¿no? Entonces la violencia como algo normal, como la violencia como algo que se utiliza como herramienta para resolver algún tipo de problema. Cuando en la vida real es todo lo contrario, ¿no? La violencia lo que genera siempre va a ser más violencia. Entonces, si bien esto nos entretiene, hay que tener un gran criterio por eso para discernirlo. Y lo mejor siempre es seguir estas recomendaciones que vienen de las películas. Por algo dicen, es no apta para mayores de 14 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a los 14 años todavía no tienes un concepto de lo que es la sexualidad muy claro. Recién estás entrando a ese campo de la sexualidad o a ese campo de que dañar o lastimar o ejercer violencia al otro está mal. Mucho más si eres niño, digamos. Hay películas que son exclusivamente para mayores de 18 años. ¿Y por qué? Porque, digamos, generan este morbo o esta violencia tan extrema que te puede llegar a impactar, incluso llegar a traumatizar en ciertos casos. O sea, cada persona es diferente y cada persona va a tener su propia forma de ver las cosas. Pero en conjunto, como le dije al principio, tenemos que siempre ver que es algo para entretener, no puede ser algo para ir reproduciéndolo, ¿no? Muchos padres han reiterado, no solamente por redes sociales, sino ha sido una polémica muy grande en relación de que no quieren que vean la película de inclusión de género o inclusión de libertades sexuales como es Buzz Lightyear, en específico los niños, para que no aprendan algo que supuestamente, como usted lo mencionó, no es normal, pero no es malo. Eso hay que aclararlo perfectamente. Es parte de lo que es las libertades sexuales. Pero les permiten ver géneros de cine de terror donde también los niños están aprendiendo a ser malos, a hacer algo malo, como es, por ejemplo, el ejemplo de poder
mutilar un animal a partir de una película de terror. ¿En qué radica esto que yo, que no soy psiquiatra, que no estoy dentro del ámbito de la salud mental, solamente soy periodista y tengo mi humilde opinión, lo considero hipócrita? Porque le dejamos hacer mal con la violencia, pero no le dejamos entender que hay personas que pueden amar a personas de su mismo sexo. John Lennon decía lo siguiente: vivimos en un mundo que para hacer el amor tenemos que ocultarnos, pero la violencia se ejerce. Para la guerra es la violencia se ejerce todos los días a la vista de todos. Y eso es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana. Lamentablemente, el problema en este sentido es qué tipo de cultura le estamos ofreciendo a nuestros hijos, ¿de acuerdo? Vivimos en una cultura hiperviolenta, y esto no solamente es de ahora, digamos. El siglo pasado incluso era mucho peor. Vamos a hablar de las 2 guerras mundiales donde han muerto decenas de millones de personas, ¿ya? Y a los 18 años es algo increíble. Por ejemplo, en Estados Unidos, a los 21 años recién puedes beber alcohol, pero puedes entrar al ejército a partir de los 17 años. Entonces, puedes matar antes de beber una cerveza, digamos. Entonces, estas cosas, incoherencias evidentemente de la sociedad y las culturas, hacen que también se manifiesten ahora, tal vez no con el mismo grado, porque los derechos humanos y las políticas, digamos, estatales hacen que haya más igualdad en lo que es, no solamente en el género, ¿no?, sino también mayor protección a los niños y adolescentes. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, la exposición a los videojuegos, hay que tener mucho cuidado, eso sí. También generan violencia. Sí, en los nuevos manuales de diagnósticos de trastornos mentales, como lo decía usted, se considera la adicción a videojuegos ya algo muy tangible, muy real, ¿ya? Últimamente veo, por ejemplo, este famoso juego, el Free Fire, que es un juego shooter donde matas a otros personajes dentro del juego, ¿no? Y cómo a partir de este juego los niños empiezan a robar para poder invertir en el juego.